Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión del taller Farmacia Viviente, tu salud al alcance de una planta, y nos van a hacer favor eh, Ale y Pau de compartirnos esta sesión. Entonces, hola chicas, bienvenidas. Hola, Ami. Hola. Y pues les cedo la palabra. Disculpen el atraso, pero pues el micrófono es todo de ustedes. Ok, entonces, la clase pasada nos quedamos en por qué eran importantes las emociones. Empezamos a hacer como una exploración de qué significa las emociones en nuestro cuerpo y Paulina les empezó a contar varias cosas y ahorita vamos como a ahondar un poco más en eso. Y cuéntanos, Pau. Bueno, haciendo como un resumen de la clase pasada, sobre todo porque no pudimos estar con ustedes la semana pasada, estábamos hablando que antes de entrar a lo que era como tal el uso de las plantas para nuestra salud, les quisimos hablar acerca de las emociones y cómo éstas pueden afectar también nuestra salud, ¿no? Entonces, hicimos una breve introducción del tipo de emociones, ahondamos un poquito en lo de la rueda de las emociones de Plutchik y el efecto que tienen estas emociones sobre nuestro organismo, ¿no? Que muchas veces no estamos o muy familiarizados o no tenemos esa atención de reconocer cómo nuestro medio nos puede afectar de diferentes maneras, ¿no? Hay algo bien, habíamos estado platicando en la semana Ale y yo que también, justo ayer, lo de qué tan poderosa es la mente, ¿no? Y cómo puede manejarnos para bien o para mal, ¿no? En el sentido de la salud. Tenemos la capacidad nosotros de enfermarnos más allá de bueno, una enfermedad ya más grave, pero sí cómo afectan estas emociones a largo plazo si no se tiene conocimiento de ellas, ¿no? Noción de ellas y cómo trabajarlas. Entonces, eso se había quedado como la clase pasada y pues yo les quiero compartir, ahorita voy a compartir la pantalla porque el día de hoy queremos darles a ahondar un poquito más de las emociones como tal, qué es lo que afectan, cómo nos están afectando a nivel orgánico y cómo tratar de manejar estas emociones a la par de saber manejar también nuestras plantas, ¿no? Entonces, una de las, permítanme, ahí está, espero que sí se esté viendo. Sí se ve. Ok, bueno, yo quise empezar con esta presentación diciendo las frases de la abuela, que todos los hemos escuchado alguna vez, que son de uso de nuestro lenguaje cotidiano y que muchas veces las utilizamos y no sabemos exactamente a qué se refieren. Sin embargo, ahorita que las vamos a mencionar, vamos a ver que tienen estas frases de la abuela, tanto un efecto pueden tener un efecto en la salud como un remedio o una ayuda con esta parte de nuestras plantas. Entonces, bueno, pues todos sabemos o hemos escuchado la frase de las mariposas en el estómago, ¿no? Se nos puso la piel chinita, las penas con pan son menos, el chocolate soluciona los problemas, ¿no? Sobre todo del corazón. Y las muertes chiquitas, ¿no? Estas frases, en realidad, sin darnos cuenta, son frases que
inclusive, bueno, todas las hemos escuchado, desde los abuelos, papás, niños, ¿no? Viene de nuestras tradiciones, pero fue ponerles un nombre a ese tipo de reacción que tiene nuestro cuerpo. Lo que vamos a hacer ahorita sería relacionar un poquito este tipo de efectos que tienen las emociones en nuestro cuerpo y en nuestra salud, ¿no? Principalmente. Entonces, bueno, si yo les dijera que todo recae sobre una pequeña parte del cerebro que se llama hipotálamo. Es una región en el cerebro que es súper chiquitita, ahí está marcada, y de ahí se desencadena todo un sistema de reacciones donde vamos a poder, eventualmente vamos, o la idea es poderla relacionar con los efectos que tienen en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, como estresores sería pues toda aquella todos aquellos estímulos del ambiente que tenemos. Yo si les dijera, pues es que hay que cuidar nuestro hipotálamo, me van a decir, ¿what? ¿Y eso cómo lo hacemos, no? Bueno, pues a través de conocernos cómo estos estresores tienen efecto en nosotros. Situaciones en el ambiente pueden ser lo que habíamos platicado la clase pasada, una pelea, una situación donde nos genere angustia, estrés, todas estas situaciones con las que vivimos cotidianamente van a tener un efecto en nosotros y empieza desde esta región del hipotálamo. Entonces, la idea no es cuidar como tal el hipotálamo, o sea, sí, pero trabajando sobre nuestras reacciones ante estos estresores. Entonces, el hipotálamo termina siendo un papel regulador de estímulos internos y externos, porque una cosa es cómo recibe estas señales, estos estresores del medio ambiente, el efecto que hay dentro y luego cómo recoge la información de esos efectos de estas mismas emociones a través de señales del sistema nervioso, del sistema inmunológico y del sistema endocrino, ¿no? Entonces, estos tres sistemas son los que podríamos llamar un sistema de control homeostático, que al final son los que van a recoger esta información de los estresores, llevarlas hacia el cuerpo, ¿no? A todo el organismo, recoger también la información del efecto que tienen estos estresores y llevarla otra vez al hipotálamo para desencadenar una serie de reacciones, ¿no? Entonces, como vemos, estamos constantemente unidos dentro y fuera, y todo es un mecanismo, ¿no? Una maquinita perfecta, que era lo que habíamos también mencionado la clase pasada. Entonces, bueno, dentro de estas reacciones, quise hacer este pequeño cuadrito de qué es lo que pasa en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un susto, de estrés o de contingencia, como es ahora la pandemia, pues hay una aceleración en la actividad cardiovascular, hay sensación de hambre o de saciedad. En el caso de la tristeza, ¿no? Cuando lloramos, sobre todo, se aumenta el consumo de glucosa, o sea, siempre vamos al refrigerador y agarramos o el bote del helado y nos lo comemos todo, ¿no? También hay un aumento en el oxígeno en el cerebro y
por ende, las neuronas empiezan a gastar más ATP, o sea, hay un gasto energético a través de la tristeza, ¿no? Por eso es que muchas veces, después de llorar, tendemos a sentir alivio una vez que dormimos, ¿no? Y bueno, en la ira y que son las discusiones, las peleas, hay una liberación de adrenalina, hay un aumento en la frecuencia cardíaca, en la temperatura corporal. Acordémonos en la clase pasada que ninguna emoción, ningún sentimiento es malo. Siempre lo malo va a ser prolongar estos estados que nos van a llevar a que el cuerpo empiece a fallar, ¿no? Entonces, en el caso del estrés, que es una de las preocupaciones actuales en las poblaciones, sobre todo en las ciudades, hay un aumento de una hormona que se llama el cortisol, pero es muy conocida como la hormona del estrés. Y para bajar estos niveles de cortisol, terminamos consumiendo muchos carbohidratos. Y los carbohidratos, a través de ellos se van a liberar endorfinas, serotoninas y dopaminas, y esto va a ser, el cuerpo busca este tipo de alimentos para poder bajar esos niveles de cortisol. Entonces, aunque no estemos familiarizados o conscientes, nuestro mismo cuerpo está reaccionando constantemente a buscar un equilibrio, ¿no? Nada más que estos carbohidratos, pues nos gustan mucho, ¿verdad? Y entonces nos lleva a abusar, que vuelvo a lo mismo, abusar de cualquier, en cualquier sentido, pues lleva a un exceso y a más problemas. Entonces, los trastornos asociados al estrés, que es una de las enfermedades de moda, ¿no? En la actualidad, son básicamente cardiovasculares, dermatológicos, endocrinos, gastrointestinales, neurológicos, respiratorios, ¿no? Y bueno, como podemos... todas estas afecciones, todos estos trastornos van a tener una repercusión en nuestro organismo y ahorita, bueno, Ale ya nos va a empezar a introducir más en cómo podemos contrarrestar estos efectos, ¿no? Aquí lo ideal sería volverles a recordar que lo más importante es tener un control de las emociones y ayudarnos con con nuestras plantas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita Ale les va a introducir un poquito más y ya en el uso de las plantas como tal, en algunos de estos tipos de trastornos, ¿no? En esa tablita lo que nosotros estamos viendo es la cantidad de afecciones que se asocian a una única cosa. Esa única cosa es el estrés. Entonces, podemos ver cómo nuestro estado de ánimo repercute directamente sobre nuestra salud. Por lo tanto, nuestro estado de ánimo es un factor clave y es muchas veces determinante para poder salir pues mejor de un proceso difícil. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de los 450 millones de personas que habitan el mundo, alguna de esas, más bien, que los 450 millones, que hay 450 millones de personas que habitan el mundo que padecen alguna enfermedad de índole mental. ¿Cuáles son este tipo de enfermedades? Puede ser desde déficit de atención, trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión, ansiedad. Entonces, es tan importante este tipo de enfermedades que se estima que para el 2020, o más bien se estimó que para este año, 2020, este tipo de enfermedades en cualquiera de sus variantes, en particular la depresión, serían la segunda causa de discapacidad. Por lo tanto, no es cualquier cosa, es algo realmente importante y a lo que debemos prestar atención para saber cómo manejar. México, por ejemplo, tiene 127 millones de habitantes.
De estos 127 millones de habitantes, se estima que hay 15 millones de personas que padecen algún tipo de trastorno mental. Normalmente, esta población que está afectada son jóvenes en edad productiva. Y eso pues tiene otras consecuencias directas sobre el rendimiento. Además, con todo lo que dijo Pau, bueno, y tomando como ejemplo el estrés, que es también una forma de ansiedad, nosotros sabemos, por ejemplo, que la ansiedad es una emoción que se manifiesta de manera universal en todos los individuos y que se experimenta, como bien dijo Paulina, ante conflictos, ya sean internos o externos. Este estrés o este estado de ansiedad constante es un estado de alerta, y este estado de alerta nos hace actuar de manera instintiva con la finalidad de autoconservarnos. Esta respuesta, hasta cierto punto, es biológica y fisiológicamente normal bajo ciertos estímulos, pero esto también puede desencadenarse a procesos patológicos. ¿Qué procesos patológicos? Bueno, procesos como por ejemplo las fobias, las obsesiones, las compulsiones. Entonces, si nosotros hacemos si nosotros nos enfocamos a la medicina alópata, nosotros vemos que cuando alguna persona tiene algún problema asociado con, por ejemplo, ansiedad o depresión, los médicos normalmente lo que les recetan son medicamentos de naturaleza ansiolítica, por ejemplo, el diazepam o el lorazepam. Estos medicamentos van a tener efectos benéficos sobre el comportamiento de la persona, pero también van a tener efectos secundarios que no necesariamente son tan benéficos. Respecto de estos efectos secundarios que no son tan benéficos, tenemos, por ejemplo, que puede ocasionarle a la persona estar en un estado de aletargamiento. Y también puede tener efectos sobre su tonicidad muscular. Puede ser que esté más bien excesivamente relajado, además de que disminuye la capacidad de coordinación motora. No solamente esto, este tipo de medicamentos también pueden causar tolerancia y por lo tanto posteriormente se puede desarrollar una dependencia hacia ellos. Es importante que consideremos que aunque nosotros les compartimos todo esto, ahí las alternativas médicas no son de todo buenas o malas. El enfoque global es aquel que nos va a permitir tener una visión más sólida y una mejor capacidad de decisión con las cosas correspondientes pues a nuestra salud. Entonces, con lo que les acabo de comentar de los efectos asociados a los medicamentos alópatas, nosotros podemos considerar otro tipo de alternativas terapéuticas. Y esas alternativas terapéuticas están relacionadas directamente con el uso de plantas medicinales. Pero bueno, ¿qué es una planta medicinal? ¿Por qué yo considero una planta como medicinal? Una planta es considerada medicinal cuando posee propiedades curativas o preventivas para algún padecimiento. El consumo de esta planta puede hacerse de manera directa, es decir, ingerirla directamente de la planta en una ensalada o o pues sí, comiéndola. O también la podemos tomar en preparaciones de diferente índole o de naturaleza diferente, como por ejemplo hacer infusiones, hacer tinturas, hacer microdosis. Las plantas medicinales nos permiten tener no solamente otra alternativa, sino que tenemos una capacidad biológica de poder procesarla de una manera más amigable que un químico sintetizado en el laboratorio. Entonces, el conocimiento que tengamos respecto del uso de las plantas medicinales ha sido algo milenario y se ha podido conservar gracias al uso de la tradición oral. Este conocimiento se pasa de una generación a la otra y muchas veces quienes son los que albergan ese conocimiento son las personas adultas, muchas veces son los abuelos, pero no solamente los abuelos. Por ejemplo, si se vive en una comunidad o en un pueblo, las personas que se dedican o que son curanderos, los chamanes, a veces los conocidos, y recientemente creo que han cobrado más auge y es más fácil poder encontrar información de ellas en la red, por ejemplo. En México no es el único país que utiliza este tipo de alternativas.
También se utilizan, por ejemplo, en Perú, se tienen registros de su utilización en Asia, en África, en Cuba. Entonces, como vemos, el uso de las plantas es algo milenario. Aunque nosotros tenemos conocimiento del uso de las plantas medicinales, es cierto que toda la naturaleza química que las compone para darles como estas características terapéuticas, hasta la fecha es algo que no se conoce. Es algo que se ha ido estudiando y hay varios grupos, no solamente en la UNAM, también en la Universidad de Chapingo, en el Poli, en varias universidades, en la Universidad Veracruzana, que se dedican al estudio de los químicos que se sintetizan como metabolitos secundarios en estas plantas. Entonces, nosotros tenemos acceso cada vez más a más información. Una de las cosas que leí, no recuerdo en dónde, decía que se había corroborado que muchos usos que se les daban a las plantas medicinales resultaban ciertos cuando se hacía el estudio químico de su composición y se veía que no solamente servía para lo que se decía o para las referencias que se tenían en las personas que las utilizaban con frecuencia, sino que incluso servían para muchas más cosas. Por lo tanto, es importante tener en consideración que el efecto benéfico de una planta medicinal no se puede reducir a una única sustancia. Más bien es como la acción conjunta de las sustancias que secreta esta planta. Y bueno, ya en un momento les voy a empezar a explicar de varias, bueno, de las plantas más comunes que tenemos en la cocina. Y bueno, tal vez se van a sorprender porque van a ver que una planta que normalmente utilizamos para cuando estamos con indigestión, nos puede servir para muchísimas más cosas que no solamente indigestión. Y hay muchas, ¿cómo se llaman? Hay muchos usos que se les dan y que a veces entre ellas mismas parece ser que tuvieran el mismo uso. Pero bueno, dependerá de varias cosas. Entonces, es importante hacer notar que las plantas medicinales no solamente forman parte de la riqueza biológica que tenemos en este país, sino que también el empezar a acceder a su estudio nos da riqueza en conocimiento no solamente científico, sino práctico. Y eso nos abre las posibilidades a tener alternativas a la mano y accesibles para todos, para poder tener como la autogestión de nuestra salud, que era una de las cosas que también nosotras comentábamos en la primera clase, que a nosotros nos parece relevante que las personas sean capaces de autogestionar su salud y no depender de cosas que tal vez no entienden, sino más bien familiarizarnos con lo que tenemos, con lo que podemos tener plantado en nuestra casa y que nosotros seamos capaces pues de tener como ese conocimiento, ese uso y procurarnos. Dando un poquito un ejemplo justo de esto que está mencionando Ale, yo en mi caso, le estaba platicando ayer a Ale que hace más o menos 1 año y medio me diagnosticaron con una cosa que se llama cefaleas de Horton y son o cefaleas en racimo o cabeza suicida, le dicen. Son dolores de cabeza que de verdad no se lo deseo a nadie, ¿no? Son crisis muy fuertes, muy prolongadas y me dejan incapacitada por días. El dolor me puede llegar a durar muchos días inclusive. Pero la crisis mayor me deja como si tuviera yo una cruda de 5 días, ¿no? Entonces, cuando a mí me diagnostican con esto, le comentaba a Ale que lo que a mí me mandan de medicamento fue un esquema de anticonvulsivos y antidepresivos. Obviamente a mí me llamó mucho la atención y para mí pareció, o más bien yo creí que se iba a abrir un hoyo para tapar otro, ¿no? O sea, vamos a tapar un hoyo y vamos a abrir otro. No tengo problemas ni de convulsiones ni de depresión y entonces yo no le veía el caso de meterme en un esquema tan fuerte de medicinas muy fuertes
para algo que además no tiene remedio, ¿no? Si a mí me hubieran dicho, con esto te curas, maravilloso, pero ni siquiera era nada más para que entre una crisis y otra crisis pasara más tiempo, pero de que me iba a dar, me iba a dar. Y eso, quién sabe si podía funcionar. Entonces, decidí no meterme en este esquema, controlar o tratar de tener alternativas, y una de ellas, bueno, pues ha sido el tratamiento con CBD, ¿no? Con gotas de CBD, que tampoco es que me quiten las crisis, pero me lo hace más tolerable, ¿no? Y bueno, aquí ya entraríamos en otro tema un poco más escabroso, ¿no? Pero fue una alternativa más natural que yo encontré, más algunas infusiones y ahora las microdosis que estamos preparando, tratando yo de buscar esa fórmula que al final a mí me haga una vida más tolerable y sin el efecto químico tan fuerte al que yo me iba a someter, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, y como estudio de caso, mi caso, que les quería platicar en función a lo que estaba hablando Ali. Y por ejemplo, de eso que platica Paulina, yo no conocía esas cefaleas hasta que ella me comentó que tenía eso. Hace ya muchos años que nos conocimos, y ayer me mostraba cómo son las crisis en esas personas. Y entonces por la tarde me puse como a buscar cuáles serían las alternativas que ella tendría aparte del CBD. Y encontré que, por ejemplo, en la Facultad de Química hay un investigador de quien no recuerdo su nombre, pero él está trabajando con la chirimoya, que es de la misma familia de la guanábana, y hay otra especie que es anona. Anona, no me acuerdo cuál es ese es el género, no me acuerdo cuál es la especie, pero se ha visto que esta planta y las hojas de chirimoya también tienen un efecto importante en la reducción de los eventos epilépticos. Entonces, eso es algo que abre puertas para poder tener otras alternativas, porque dentro de los medicamentos que le recetaban a Paulina, justo era un anticonvulsivo que está relacionado o tiene la misma naturaleza que se encuentra en los medicamentos que previenen las epilepsias, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas cosas son cosas que todos tenemos acceso en la red. Y el punto es solamente como que aprender a entenderlo, aprender a leerlo y no hacer el conocimiento como algo no accesible, sino adentrarnos cada vez más a conocer las características de las plantas para poder ver que ya hay varios estudios de muchas en donde se encuentra que tienen un efecto importante no solamente sobre el dolor, también sobre cosas tan frecuentes como curar heridas, por ejemplo, ¿no? Entonces, las plantas que ahorita les voy a decir, yo lo que me puse a hacer y lo que quise hacer fue buscar de artículos científicos en donde ya estuviesen bien caracterizadas muchas de las sustancias que tienen los efectos que estamos viendo que causan un beneficio al individuo que los consume. Entonces, toda esta información que les voy a compartir en breve, justo proviene de artículos de investigación. No es solamente como notas que se encuentran en la red, sino artículos que están a la disposición de todos para que ustedes vean que es en realidad un estudio serio y que incluso, aunque hay muchas plantas de las que no se sabe su composición y no se han hecho estudios sobre ellas porque hay tantas que la realidad es que necesitaríamos mucho más tiempo, y ahorita les voy a explicar cuáles son otras complicaciones, pero creo que la información con la que se cuenta actualmente es suficiente para darle crédito a lo mejor a plantas que se han utilizado tradicionalmente durante mucho tiempo. De tradición y del diario casi, ¿no? También recordarles que también les dijimos la clase pasada, bien importante conocernos, ¿no? Porque el conocernos también nos va a ayudar a saber el efecto que tiene cada una de ellas, si nos puede ayudar o no. Las plantas producen este tipo de químicos también como para ellas crecer, defenderse, pues es su sistema protector, ¿no? Entonces,
que las mantiene vivas. Entonces también hay que recalcar y les hacemos mucho hincapié en esta parte de conocernos porque, por ejemplo, el jengibre es buenísimo, pero la gente con presión arterial alta no la puede consumir, ¿no? O sea, por eso recalcamos mucho el conocimiento de nosotros, nuestros efectos, ya nuestros padecimientos más o menos ya los vamos conociendo a estas alturas, ¿no? Y eso también nos va a ayudar a saber en esta alternativa cuáles serían las mejores opciones que podríamos tener, ¿no? Pero bueno, pues lo que dice Ale, tenemos al alcance de la cocina, ¿no? La medicina, lo más natural posible y que nos va a ayudar en muchísimo, que nos ayuda y que no nos damos cuenta. Cuando lo hacemos consciente, ya trabajando directamente con estas plantas, vemos el efecto que tienen y es un conocimiento ya adquirido, ya heredado, que lo que queremos es hacerlo de día a día y más consciente, ¿no? Sí, esto que dice Paulina es importante, es conocernos. Hay que conocer nuestro cuerpo, cómo nos sentimos, porque, por ejemplo, lo del jengibre, no es que las personas con hipertensión arterial no puedan consumirla, más bien deben saber si al consumirla sienten algo diferente en su cuerpo, reconocerse, ¿no? Así como reconocer las emociones, reconocerse biológicamente y decir, creo que me estoy sintiendo raro, creo que esta tal vez no, o con esta me siento de maravilla, ¿no? Por eso es importante la autoobservación. Entonces, en resumen, con todo lo que hemos platicado, podemos ver que el estudio de las plantas medicinales es algo global. No solamente se trata de los componentes químicos y farmacológicos, también se debe hacer un acercamiento importante, por ejemplo, a la etnobotánica, a la antropología, a la biología, a la ecología, porque también es dónde se encuentran esas plantas, están en todos lados, no están. Entonces, en realidad es muy bonito el estudio de las plantas medicinales porque engloba muchísimas áreas y creo que esa es una oportunidad pues muy valiosa que nosotros podemos tener. Ahora, respecto a cómo se prueban estos principios terapéuticos, ¿cómo lo llevamos, cómo se lleva esto al laboratorio? Cuando nosotros queremos probar una pregunta de investigación científica relacionada con un componente que encontramos en, por ejemplo, las plantas medicinales, pues se tiene que seleccionar un modelo. La selección de los modelos experimentales no es sencilla, porque muchas veces puede ser que no se cuenten con datos de ese modelo o que sea la primera vez que se va a probar y pues no se sabe absolutamente nada. Normalmente, muchas de estas plantas han sido probadas en roedores, específicamente en ratas y en ratones. ¿Y por qué en ratas y en ratones? Porque de estos animales se cuenta con datos de observaciones previas, en donde, por ejemplo, se pueden describir eventos como, por ejemplo, cómo se pone el animal cuando está bajo estrés. Y se hace un registro de sus conductas, del cambio de sus conductas, de cómo se altera su fisiología, y entonces se hacen registros y se hace una base de datos. Entonces, esta base de datos con estos datos nos permite poder manipular este sistema poniéndole estresores diferentes. Y entonces nosotros podemos evaluar no solamente su conducta, sino cómo reacciona biológicamente. Entonces, muchos de los experimentos que les voy a compartir, más bien muchas de las plantas que les voy a compartir, están respaldadas por experimentos que han sido probados en roedores. Y bueno, vamos a empezar. Y bueno, nada más una cosa importante es que como se sabe datos y se puede manejar a estos animales con condiciones controladas, entonces después lo que nosotros podemos hacer es que evaluamos estos cambios que tiene el animal en función de condiciones normales y después de que se hace esta evaluación, nosotros los resultados los podemos extrapolar a otros sistemas. ¿Cuáles sistemas? Por ejemplo, nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las probabilidades que eso también pase en nosotros? O bueno, podemos decir, esto se ha visto en ratones, esto se ha reportado por encuestas en campo a las personas y entonces se ve que hay una correlación y entonces, por lo tanto, la planta es muy probable que funcione para esto. Ese es el modelo de manera muy sencilla y muy general, cómo se hacen las evaluaciones experimentales.
Ahora, abordando ya las plantas, la finalidad de las clases era tenerles plantas que ustedes pudiesen identificar de manera fácil, porque estas plantas las tenemos todos a la mano y porque las podemos encontrar en el mercado y porque todos de alguna forma estamos familiarizados con ellas. Pero bueno, las plantas medicinales no se reducen a estas 7 plantas que les voy a compartir, hay muchísimas. Y una característica importante al adentrarnos en el estudio de las plantas medicinales es conocer o tener conocimientos botánicos, poder identificarlas, porque las plantas son muy diversas y puede ser que haya una planta y tenga una prima hermana que es muy parecida a ella, muy parecida a ella, y haya algo chiquitito que es lo único que la hace diferente. Si nosotros no tenemos esa capacidad de distinguirlo, podríamos pensar que es la misma planta, cuando no lo es. Y no todas las plantas de la misma familia tienen las mismas características. A veces varían, pueden variar en efecto o pueden variar pues en concentración. Entonces, bueno, es importante que si nosotros decidimos comprar plantas que no conocemos, vayamos a lugares en donde nos puedan asegurar que la planta que nos están vendiendo es. Porque muchas veces, bueno, vamos al mercado y vamos con la señora de las plantas y a lo mejor hay cosas que podemos reconocer, ¿no? La manzanilla o las hojas de aguacate, el árnica, el gordolobo, que aunque son plantas que no las tenemos en la cocina, pues normalmente a lo largo de nuestra vida es probable que en alguna ocasión las hayamos visto. Pero si vamos y pedimos plantas que a lo mejor son muy raras y la señora puede asegurar que es la planta, puede ser que no siempre sea así. Entonces solamente debemos tener la precaución, igual que con cualquier medicamento, de saber que lo que estamos consumiendo es lo que dice que es. Y hay lugares en donde nosotros podemos comprar nuestras plantas que nos dan esa información y es mucho más fácil. De hecho, las plantas medicinales normalmente cuando las compramos en lugares, por ejemplo, hay una tienda que se llama El Ángel de tu Salud. En ese lugar, la planta la venden con el nombre común, pero la venden también con el nombre científico. Y eso es importante, porque si nosotros tenemos la curiosidad de buscar en internet, nos vamos a dar cuenta que va a salir la planta por su nombre común, pero que también existe el nombre científico. Y el nombre científico es como el sello, es como la firma de la planta. La huella digital es su huella digital. Ajá, entonces eso nos permite tener la certeza que esa planta que estamos comprando es la planta que nos va a servir. Sobre todo también porque con los nombres comunes sucede mucho que el mismo nombre le pueden dar a diferentes plantas, ¿no? Entonces, en diferentes regiones. Entonces, con los nombres comunes hay que tener un poquito más de cuidado, pero si sabemos de qué región, en qué región la colectan, bla, 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 bueno, pues es más fácil. Por eso era lo que decía Ale, tener un poquito más de conocimiento o ser más curiosos nada más en este tipo de detalles puede hacer la diferencia, ¿no? Por ejemplo, el epazote que todos consumimos en frijoles normalmente, ¿no? O en una quesadilla Sí. con quesito y así. Esa, por ejemplo, no solamente se llama epazote. Hay lugares en donde le llaman hierba de zorrillo, le llaman también paico o le dicen vitia. Son nombres con los que se les puede encontrar aquí, pero no solo se conoce aquí, también es una planta que se conoce en Perú, y en Perú se le llama hierba de Santa María o se le dice mastruz. Se conoce también en Estados Unidos y ahí se le dice pasto de gusano o se le llama té mexicano. En Japón también se conoce, yo no sabía que se conocía en Japón, pero sí se conoce en Japón, y ahí tiene un nombre, no sé si se pronuncia así, pero yo lo encontré como sime, o también le dicen kondwa. Entonces, como ven, pues una planta, una misma planta puede tener muchísimos nombres, y puede ser que estemos hablando de la misma planta, pero que en Hidalgo se llame fulana, y en Guanajuato se llame sutana, e incluso aunque nosotros hagamos la referencia de esa planta, las plantas no compartan o comparten parte de sus cualidades medicinales. Entonces, por eso es muy importante tenerlas identificadas, además de su nombre, como por el nombre científico. Puede ser que no lo entendamos, pero simple y sencillamente por repetición, vamos a ver que va a haber, ese nombre se va a repetir muchas veces y entonces podemos decir, siempre que yo encuentro epazote se llama así, ¿no? Y bueno, esa es solamente una sugerencia y es algo importante. Ahora, el nombre de epazote se compone de dos partes, de una palabra en náhuatl
y se divide en epac, que significa hierba fétida, y sotl, que significa dulce. Cuando hacen la conjunción de esas dos palabras, a la planta se le describe como una planta de olor tan fuerte que resulta desagradable. Y pues va muy ad hoc con el epazote, porque el epazote es muy aromático. Entonces, esa planta tiene esa característica, es muy aromática. Además, es una planta que vive más de 2 años, por lo tanto, es una planta que normalmente se le conoce en botánica como una planta perenne. Y otra característica de esta planta es que si nosotros vemos las hojitas a contraluz, en las hojitas va a tener un poco de vellitos, es decir, es pubescente. Esas características también nos ayudan a identificar a la planta con la que estamos nosotros trabajando o la que estamos viendo. Tradicionalmente, esta planta se utilizaba no solamente en la cocina, porque actualmente se utiliza en la cocina. También se utilizaba desde hace mucho tiempo como medicina. Esta planta se utilizaba en forma de té, ya sea de sus hojas, de sus raíces o de sus flores, y se utilizó durante mucho tiempo. Y se utilizaba de manera tradicional en poblaciones de América Latina, pero también en poblaciones del Caribe. Se usaba como condimento, pero también tenía un uso muy importante porque a principios del siglo XX se utilizaba como antihelmíntico. ¿Qué es eso? Es un antiparasitario. Esta planta se utilizaba como antiparasitario y se utilizaba para desparasitar no solamente a los hombres, también a los perros, a los caballos, a los animales. El uso de esta planta en muchos pueblos se sigue dando de esta manera, sigue siendo un desparasitante. Se suspendió su uso cuando se encontró en la industria farmacéutica que se podían sintetizar otros antiparasitarios y dejó de utilizarse. Una característica importante de esta planta es que esta planta no solamente tiene esta cualidad de ser un desparasitante, también estimula el flujo de circulación sanguínea. Eso se le llama emenagogo. Es una planta con características o cualidades más bien emenagogas. Estas cualidades lo que hacen es no solamente estimular el flujo sanguíneo, sino que pueden estimularlo, pero también pueden sobreestimularlo. Y entonces esta planta también tiene cualidades abortivas. Entonces muchas parteras también a veces lo utilizan como abortivo. Por eso es que esta planta sí tiene que utilizarse con mucho cuidado. Cuando la consumimos en los frijoles y eso, pues no hay problema. Pero cuando nosotros lo hacemos en infusiones, lo que estamos haciendo es concentrar ese principio activo y si nosotros no sabemos de concentraciones, podemos llegar a causar más que una ayuda, pues un daño. Y bueno, de la composición química de esta planta se conocen varias sustancias. En específico, me gustaría hablar de una que se llama escaridol. Escaridol es una sustancia química que contiene este epazote y este escaridol se ha visto que a dosis bajas de 100 miligramos por cada kilo de peso funciona como una sustancia analgésica, es decir, disminuye o alivia el dolor. Pero cuando esta misma sustancia se aumenta en concentración, es decir, a 300 miligramos por cada kilo de peso, produce entonces convulsiones y puede ser letal. Por eso es que es importante, antes de empezar a utilizar plantas, familiarizarnos con qué planta estoy yo consumiendo. Que sería lo mismo que si nos dan un medicamento, muchas veces nos tomamos el medicamento con ojos ciegos y no, es importante saber por qué me estoy tomando ese medicamento, para qué me sirve ese medicamento. Lo mismo es con una planta y lo mismo es con cualquier cosa que nosotros nos llevemos a la boca y consumamos. Entonces, bueno, aparte de estos químicos que les compartí, tiene muchos otros que también ya son conocidos y se ha visto cuál es su naturaleza, tiene también antioxidantes y bueno. Cuando se han hecho las evaluaciones científicas, justo en ratones, a los que se les ha inyectado el aceite esencial de esta planta, que se les ha puesto ya sea vía intraperitoneal o se les ha untado de manera superficial, se llama cutánea, se ha visto que tienen una acción eficaz y comprobada contra enfermedades importantes, enfermedades que están relacionadas con parásitos en condiciones de vida insalubres. Por ejemplo, se ha visto que tiene una acción importante contra la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que aquí en el país existe. También se ha visto que tiene acciones sobre la malaria
y sobre otra enfermedad que se llama leishmaniasis. Estas 3 enfermedades en particular están relacionadas con poblaciones que viven en condiciones no solamente insalubres, sino que también hay mucha fecalismo al aire libre. Muchos de estos parásitos se contagian justo por ingerir alimentos que están contaminados con materia fecal. Y bueno, se les nombra a veces, si los buscamos en internet, como enfermedades asociadas a poblaciones tercermundistas. Y bueno, México está considerado en esas poblaciones, ¿no? Y bueno, hablando de los efectos secundarios que hace rato les mencioné del epazote, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una intoxicación con epazote o nos pasamos de la dosis de las sustancias que contiene esta planta, la persona puede tener náuseas, dolor abdominal, dolores intensos de cabeza, puede llegar a tener trastornos neurológicos, parálisis y en casos extremos puede llegar hasta el coma. Entonces, es importante notar que estas plantas también contienen estos efectos. Así como tienen beneficios, tienen también estos efectos. Del mismo modo, en el ejemplo que les puse de los ansiolíticos, pueden servir para unas cosas, pero también tienen otros efectos. Entonces, bueno, la diferencia es que la biodisponibilidad de los químicos es diferente en las plantas y a lo mejor también la forma en la que los asimilamos es diferente y puede ser más amigable. Y bueno, esta es la primera planta, más natural. Más agresivo. Ajá, más amigable. Entonces, esta es una planta. La otra planta que es muy común y que todos estamos familiarizados con ella es la hierbabuena. La hierbabuena, que es de la misma familia de la menta, es una de las familias que tiene muchísimas especies. Tiene 19 especies, que dicho eso en botánica es demasiado. 19 parecerá un número pequeño, pero botánicamente es mucho. Y bueno, esta planta fue creada a finales del siglo XVII y fue introducida al mercado porque se cruzaron dos plantas de la misma familia y de ahí nació la hierbabuena. Y entonces la hierbabuena salió como resultado de la cruza de una planta que se llamaba menta con otra planta que se llamaba piperita. Por eso el nombre que tiene en inglés. De ahí viene, o de ahí es que nace el nombre que tiene en inglés. Y bueno, esta planta tradicionalmente se asocia con cuando te sientes indigesto o te duele la panza, siempre te dicen tómate un tecito de hierbabuena. Y sí, efectivamente, se utiliza para todos los desórdenes gastrointestinales, cuando uno tiene también gases, cuando tienes muchos gases te puedes tomar un té de hierbabuena, se le llama que tiene una propiedad carminativa, es decir, puedes liberar los gases que te están creando esa inflamación intestinal. Además, también cuando nosotros tenemos náuseas, vómitos o alguna hinchazón en el tracto digestivo, se puede utilizar esta planta. Pero no solamente sirve para esto. Cuando nosotros secamos las hojas molidas secas también pueden servir para blanquear los dientes. Por eso es que también se hacen las pastas con hierbabuena. Y también se ha visto que funciona para infecciones bacterianas. Infecciones bacterianas que están asociadas al consumo de alimentos que están contaminados. La litosis. Se ha visto que hay organismos particulares contra los que tiene una acción muy, muy potente. Es, por ejemplo, contra Escherichia coli, que es un organismo que encontramos por todos lados, listeria, e incluso también para salmonela. Cuando da, por ejemplo, salmonelosis es porque nos estamos infectando con un microorganismo que se llama salmonela, y eso nos causa, pues, cierto malestar. Bueno, pues la hierbabuena también nos sirve y se ha demostrado que tiene efectos antimicrobianos contra estos organismos que les comenté. Además, también se ha visto que tiene un efecto importante para reducir los gérmenes que causan o los microbios que causan que se nos forme la placa dentobacteriana. Por eso es que reduce también el mal aliento que nosotros podemos tener, que se le llama halitosis. Y también se ha visto que tiene efectos sobre bacterias causantes de neumonías. Entonces, como ven, la hierbabuena no solamente sirve para cuando nos duele la panza, sirve para muchas otras más cosas, ¿no? Y una cosa que leí que me pareció muy importante es que también se encontró que reduce los dolores asociados a las migrañas. Cuando nosotros tenemos dolores asociados a las migrañas, esta planta puede ser utilizada en forma de aceite esencial y se coloca en las sienes y se soba uno las sienes con ese aceitito y tiene un efecto relajante y además también es analgésico, es decir, disminuye el dolor.
Y entonces, también estas cualidades relajantes y estas cualidades analgésicas no solamente tienen efectos sobre las migrañas, también se ha visto, se hizo un estudio y se evaluaron 127 mujeres y de estas 127 mujeres, aparte de esas mujeres, se les dieron pastillas o comprimidos que tenían hierbabuena durante su periodo menstrual y antes del periodo menstrual. Y se vio que el consumo de hierbabuena aliviaba la molestia o el dolor que las mujeres sentían en su síndrome, en el tiempo en donde estaban antes de la regla y aliviaban el síndrome premenstrual. Y entonces les reducía no solamente el dolor, sino también la duración de este dolor. Entonces, bueno, pues también ahora ya sabemos que la hierbabuena nos puede ayudar para cuando estamos en esos momentos donde tenemos estas molestias. Y es una de las plantas que tiene la cualidad de utilizarse no solamente en guisos salados, sino también que la utilizamos, o es frecuente encontrarla en los postres, que la utilizan mucho como adorno cuando nos dan helado o nos dan pastel, siempre lo adornan con una ramita de hierbabuena, además de que el sabor es muy rico. Y también el aceite esencial puede utilizarse como repelente de moscas, mosquitos, avispas y hormigas. Entonces, bueno, pues esa es otra cualidad de la hierbabuena. Y otra planta que no es de la cocina, pero que también es una planta con la que creo que varios estamos familiarizados, es el árnica. Normalmente encontramos el árnica o cuando vamos en el metro, por ejemplo, siempre están los señores que venden luego pomadas y una de las pomadas que siempre venden es la de árnica. Entonces, esta planta es importante mencionarles que hay dos tipos de árnica. Hay una que es el árnica mexicana y otra que es el árnica europea. El árnica mexicana es de un género y una especie diferente a la árnica europea. Por eso es importante conocer los nombres científicos. El árnica mexicana se le llama también de nombre común acahuatal. Y el árnica europea se le llama de manera común tabaco de montaña o estornudera. Tradicionalmente, esta planta, las dos especies, se han utilizado para tratar cuadros inflamatorios. Yo de manera personal la utilicé cuando me fracturé el tobillo. Cuando me fracturé el tobillo, mi mamá me estuvo dando té de árnica, pero no solamente me lo daba para tomar, también me hacía como compresas que tenían ese líquido y me ponía la hierba caliente o tibia en el tobillo. Y entonces, tan funciona que recuerdo que cuando me revisaron después de la operación, me dijo el médico que estaba muy sorprendido de la velocidad con la que se me había desinflamado, porque me tuvieron que poner una placa y me cosieron los dos lados del tobillo. Y entonces, pues, ya yo me quedé así como pensando y dije, pues yo creo que ha de ser, porque mi mamá me daba así la medicina, pero lo que siempre me daba como agua de uso era el árnica. Y pues bueno, yo sí pude caminar muy rápido después de que tuve la operación y sí se me desinflamó muy rápido. Entonces, bueno, yo le he probado y le tengo mucha fe porque en mí sí tuvo efecto. Y yo siempre ando recomendando el árnica cuando alguien tiene problemas de inflamación, ¿no? Y a mí me la puso. Tuve un accidente en moto y sí, hice el mismo esquema y como nueva. Y no solamente es antiinflamatoria, también tiene propiedades antimicrobianas. Yo no lo sabía, pero también tiene propiedades antimicrobianas y además tiene también cualidades antioxidantes, que ahora está de moda consumir antioxidantes, aunque de repente no sabemos qué son los antioxidantes. ¿Para qué? Ajá, los antioxidantes lo que hacen es que tienen un efecto benéfico en nuestro cuerpo, porque lo que hacen es capturar como esas moléculas que nos pueden ocasionar daños a la larga de envejecimiento prematuro en nuestros tejidos. Entonces, bueno, tiene también cualidades antioxidantes, pero normalmente el uso que se le da a la árnica es para el tratamiento de contusiones, de esguinces, problemas reumáticos, en heridas, en dolores, cuando tenemos también hematomas, funciona que tomemos árnica y que nos pongamos compresas de árnica. De la composición química de esta planta también se conocen varios de sus constituyentes, pero a mí me dio curiosidad porque me puse a buscar cuáles eran las sustancias químicas y encontré que de las sustancias químicas caracterizadas hay una en particular que se llama quercetina. La quercetina es una sustancia
que encontré que la industria la purifica y la vende así solita, quercetina. Y esta quercetina tiene una importante, tiene una importante actividad antioxidante y la encontramos no solamente en el árnica, sino también está presente, por ejemplo, en la cebolla morada, en las manzanas, en las uvas, en el brócoli, en el té verde. Y es una molécula que se describió desde, desde 1800 y cachito, pero en 1854 fue cuando se logró identificar. Y entonces es una molécula ya conocida de hace mucho tiempo, no se descubrió en el árnica, se descubrió en otros alimentos, pero después se encontró que también se tenía en el árnica. Y eso a mí me gustó porque pues eso nos hace, bueno, a mí me hizo reflexionar de todas las cosas que se comparten, no solamente entre las plantas medicinales, sino también en los alimentos que estamos ingiriendo diario a diario. Y por eso es importante tener una buena alimentación, porque el tener una buena alimentación no se trata nada más de la dieta, sino de las sustancias que nos están aportando y que esas sustancias tienen beneficios directos sobre nuestro organismo. Y bueno, es tan importante esta quercetina que encontré que se toma o que se une a otra molécula y se vende como quercetina más resveratrol. El resveratrol es otra sustancia que de manera natural se sintetiza en las plantas y, como decía Paulina, se sintetiza en función a los daños o lesiones que pueda tener una planta. Estas dos sustancias, quercetina y resveratrol, quercetina que se describió en el árnica y resveratrol que puede ser de cualquier otra planta como respuesta a este daño, juntas inhiben la producción, por ejemplo, de las células adiposas. ¿Cuáles son las células adiposas? Las que nos hacen engordar, las que nos hacen tener pancita, ¿no? Esas son células adiposas. Y bueno, a mí me maravilló encontrar eso porque dije, órale, está Seamos padre. flacas. Ajá. Y bueno, otra de las cosas que se ha evaluado en experimentos es que también en formulaciones homeopáticas también se utiliza para el tratamiento de dolencias inflamatorias y eso ya se ha comprobado que tiene muy buenos resultados, que era lo que les compartía de la planta al inicio. Y también tiene una cualidad, y esa cualidad es que activa las células del sistema inmunológico. Y eso es importante porque está funcionando como un optimizador de cómo nosotros estamos respondiendo ante el medio. Eso también ya es una cualidad que está probada y está descrita en algunos artículos que encontré. Además, también se ha visto en ratas que cuando tienen edemas son acumulaciones de líquido por un golpe, cuando se les administra, reduce los edemas de manera significativa. El moretón. Ah, parte del moretón. Y pues bueno, esa es el árnica. Otra de las plantas con las que estamos familiarizados y normalmente todos los consumimos en el pozole del 15 de septiembre es el orégano. El orégano es una planta que a mí cuando la empecé como a conocer me gustó mucho. Tiene muchas cualidades que yo desconocía del orégano, pero bueno, el orégano también es importante mencionar que hay orégano europeo y orégano mexicano. Estos oréganos no pertenecen ni al mismo género ni a la misma especie. Son diferentes. No es la misma, pero comparten cualidades. El orégano tiene muchísimos compuestos químicos, que ahorita les voy a explicar algunos, pero es importante mencionarles que, por ejemplo, en el caso de estudio del orégano, se vio que aunque comparten muchas de estas sustancias, como uno crece en ciertas condiciones geográficas y climatológicas y otro crece en otras condiciones, aunque tienen estos químicos, el contenido de los químicos depende directamente del clima en el que se encuentre creciendo la planta, de la altitud a la que crezca la planta, el momento en el que se recolecta y la etapa de crecimiento en la que se encuentra esa planta. Este orégano se ha visto que tiene muchos beneficios para poder combatir el crecimiento de ciertos hongos. Y estos hongos muchas veces pueden llegar a ser patógenos. Entonces tiene una actividad que se le llama antimicótica. Además, también es un excelente antioxidante. Si nosotros queremos consumir en algún momento antioxidantes, podemos elegir tomar, por ejemplo, té de orégano. Y también se ha visto que es un buen antimicrobiano. También evita muchas de las infecciones asociadas a contaminación de los alimentos y se ha probado en diferentes cepas y se ha visto que tiene que es muy que compite con los medicamentos sintéticos en eficiencia para poder eliminar estos microorganismos o restringir su crecimiento.
Además, también se vio que es una fuente importante de vitamina C. Entonces, nosotros también podemos tomar, por ejemplo, té de orégano cuando estamos resfriados. Y bueno, las cualidades que tiene el orégano lo hacen muy importante y muy valioso para la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque la capacidad antioxidante es tal que puede favorecer que los alimentos, es decir, las carnes, sí, las carnes principalmente, se mantengan estables. Es decir, que la grasa que tienen las carnes no se haga rancia, que es muchas veces lo que ocasiona el mal sabor en la carne o que se eche a perder rápido. Y entonces inhibe este proceso y bueno, pues a la gente productora de carne le conviene porque puede pues tener su carne durante más tiempo, ¿no? Disponible. Y también encontré algo que me gustó mucho y es que de esta planta del orégano se encontraron reportes en donde se reporta un efecto antimutagénico. Ustedes dirán, ¿qué es eso, no? Eso está relacionado directamente con, por ejemplo, procesos de aparición de cáncer. Se le puede decir que tiene cualidades como anticarcinogénico. Y por lo tanto, esta planta representa una alternativa potencial para el tratamiento o la prevención de enfermedades como lo que les acabo de decir, el cáncer. Y yo no sabía esto y cuando lo leí en un artículo, pues me sorprendió. ¿Y quién diría que eso lo tenemos a la mano cuando nos estamos comiendo un pozole, no? Aparte que, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta su sabor. Y entonces, como vemos, su uso no solamente se restringe a lo culinario, también es medicinal y también encontré que se utiliza mucho en la elaboración de cosméticos, de fármacos y de licores. Y bueno, una cosa también que es importante mencionar es que ¿cómo se llama? Este orégano también se probó sobre el crecimiento que tenemos de la placa dentobacteriana. Se utilizó como enjuague y se vio que tiene un porcentaje de inhibición mucho mayor de los químicos que se utilizan para justamente restringir este crecimiento de la placa dentobacteriana. Hay un químico que se llama clorexidina. La clorexidina se utiliza como parte de procesos de limpieza bucal y, por ejemplo, se probó contra la clorexidina y se vio que tiene que la inhibición del crecimiento de las bacterias que tiene el orégano frente a esta sustancia compiten. Además, una de las cosas importantes de mencionar es que esta clorexidina se ha mostrado que este químico tiene efectos adversos cuando se utiliza de manera prolongada, cosa que no pasa con el orégano. A diferencia de las otras plantas que les compartí, del epazote en particular, no se ha visto ningún efecto secundario que sea dañino por el uso del orégano. Y pues bueno, de manera general, los usos que se le dan a esta planta es como un antiséptico, también funciona como un expectorante, es decir, que nos ayuda a arrojar todas las flemas que se acumulan en el pecho, es también antibacteriana, antiviral, es antifúngica, antiespasmódica, los espasmos son como espasmos musculares, entonces los evita como esa sensación como de calambres. Es una planta con cualidades antiinflamatorias, es también un diurético, funciona como sedante, también funciona para los dolores en los dientes, contra los dolores musculares. Y bueno, como vemos, el orégano tiene muchísimas funciones y una cualidad importante fue esta que les mencioné, que puede ser un tratamiento preventivo contra la aparición de cáncer. De hecho, hace muchísimos años se utilizaba junto con el clavo. Los dentistas lo utilizaban mucho junto con el clavo. El clavo para los dentistas era como la estrellita para limpieza, para dolores, para cualquier problema bucal utilizaban el clavo y bueno, el orégano, ¿no? Para la limpieza básicamente. Y, por ejemplo, esta cualidad que tiene el orégano de ser un antioxidante, no solamente el orégano lo tiene, muchas plantas tienen esta cualidad, pero dentro de las plantas que mayor capacidad contra la oxidación tienen o mayor capacidad antioxidante tienen, es el orégano y el romero. El romero también es una planta socorrida en la cocina
Y normalmente el romero se utiliza, por ejemplo, para que nos crezca el cabello rápido, pero no solamente funcionan para eso, sino tienen estos efectos benéficos y ambos podemos tomarlos en tés o más bien en infusiones y los podemos consumir en nuestros alimentos, ¿no? En la dieta. Y pues bueno, veo que ya son 5:30 y me hacen falta todavía otras 3 plantas. Entonces, ya llevamos 1 hora. Yo creo que igual la voy a dejar aquí y la siguiente clase, que sería la última clase, la última sesión, vamos a terminar estas 3 plantas que faltan y vamos a hacer nosotros, Paulina y yo les vamos a enseñar cómo hacer una tintura. Si ustedes cuentan con el alcohol y con la planta que ustedes deseen, pueden hacerla. Si no la tienen, no importa. Ustedes pueden vernos en la grabación y ya ustedes lo reproducen en su casa. Y si tienen dudas, bueno, pues nos preguntan por el chat y nosotros lo podemos responder. Solamente les voy a decir que para la siguiente clase queda pendiente ver la albahaca, que también es otra planta que se consume mucho en ensaladas o que se consume para hacer el pesto de las pastas. Y a veces se utiliza también para tenerlas por ahí en el jardín, la ponen luego las abuelas a la entrada de las casas. El romero, que también es una planta muy aromática y que es de mis favoritas. Y el laurel, que se utiliza para cuando hacemos pastas, se les pone una hojita de laurel o cuando se hace pescado, es otra de las plantas que se utiliza mucho. Y también queda pendiente la salvia. Y con esas plantas terminaríamos y la siguiente clase, como les comento, pueden ustedes elegir alguna de las plantas que les compartí ahorita para hacer una tintura, de preferencia el epazote no, pueden seleccionar las otras que les dije o estas que les acabo de compartir, pero si lo tienen y si no lo tienen, no importa. Y pues ya, por nuestra parte creo que sería todo y como no estamos en vivo... Sí. Ok, hola, disculpe, ¿alguien tiene duda de los que estamos? ¿Tiene alguna duda? Sí, yo tengo varias preguntas y comentarios. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, de entrada muchas gracias, mucha información muy digerible, muy interesante. Y una de las principales preguntas e incógnitas es ¿por qué, a pesar de ser una medicina tan útil al humano, por qué se dejó y se utilizó la parte farmacéutica? Es algo que, como usted lo menciona, son plantas que se han utilizado desde antes de Cristo, no solo aquí en México, también en Asia, en la parte ayurvédica, en otros lugares del planeta. Pero ¿por qué no se le dio ese auge, se le dio esa importancia? ¿Por qué no se le sigue estudiando? ¿Cuáles son los motivos por los cuales no hay este seguimiento a esta medicina tradicional? Bueno, una de las razones principales, y fue a partir de la Revolución Industrial, lo platicamos la semana antepasada. Al final, la industria farmacéutica lo que busca es, y también la gente, lo que busca es la inmediatez, ¿no? Entonces, se fue perdiendo a través del avance en la farmacéutica, se fue perdiendo un poco y lo que dijimos o lo que platicamos la clase pasada fue que se mantuvo en regiones donde estos accesos a la inmediatez de salud pública pues no existen, ¿no? No se han perdido como tal. De hecho, estamos muy cerca de zonas donde utilizan la medicina tradicional todavía como su pilar en su salud, ¿no? Sobre todo en las ciudades es donde pudimos o perdimos esta parte. Ese es por un lado. Ahora, la producción de, ustedes lo van a ver, de una tintura es de mucha dedicación, de mucha intención, pero se necesita paciencia, ¿no? Acordémonos que esto lo estamos utilizando como preventivo.
no como el salvador, ¿no? Entonces, se requiere de tiempo que en una inyección, en una medicina ya sintética, bueno, pues te lo ahorra, ¿no? Pero la idea es no tener que ocupar ese tipo de medicina, sino prevenirla, ¿no? No sé. Yo creo también que está relacionado con la pérdida del valor que tiene la tradición que se comparte de boca a boca. Porque, por ejemplo, a mí me tocó observar cuando fui hace algún tiempo con unas señoras que están en Morelos y la mayoría son personas ya ancianas. Y muchas de ellas lo que estaban haciendo es tratar como de reincorporar de nuevo este interés a las generaciones jóvenes por preguntar y por estar familiarizadas con el medio en el que se encuentran. Entonces, mucha de esta pérdida de conocimiento viene de que te deja de ser familiar. Ya no reconoces que esto es algo que no solamente es un adorno, ¿no? Bueno, una planta, que es algo que puede tener cualidades que te pueden como servir y está relacionada también con el desinterés de nosotros en como reconocernos parte de ese todo y que ese todo no solamente es que somos nosotros, sino que esto vive conmigo, que es lo que yo creo que funciona, o sea, yo creo que por eso se descubrieron también las cualidades de las plantas medicinales, ¿no? ¿Por qué las personas empezaron a consumir plantas medicinales? Porque igual que en todo hay prueba y error. Y entonces, el que tú te adentres a experimentar con esta planta y la observación, sobre todo, ¿no? La observación de cuántos animales se acercan a esa planta, se la comen, no se la comen, ¿qué pasará si yo me la como, no? Y ahora ya no, creo que ya no hay esa familiaridad con nuestro medio y entonces eso va relacionado directamente con la pérdida de interés que se conserva en la gente pues adulta, ¿no? En los abuelos, en los viejitos, que tal vez todavía recuerdan algunas cosas. No es que todos los viejitos lo sepan, pero normalmente, bueno, al menos de mi casa, mis abuelas pues tenían conocimiento de algunas plantas, mi mamá conservó un poco de conocimiento de esas plantas, pero también conozco amigos que ni sus mamás ni sus abuelos tienen ese conocimiento, que eso creo que está muy relacionado. Por ejemplo, la familia de mi mamá está relacionada directamente de alguna forma con el campo, o sea, vivieron en un ambiente más natural, tenían esa convivencia. Y a lo mejor hay personas que no la tienen, ¿no? Esa sería mi suposición de por qué no se ha tomado o no se toma con todo la medicina natural. Pero bueno, así como dijo Paulina, hay otras causas, también hay causas comerciales que están implícitas, causas también, por ejemplo, eso que dicen, ¿no? La inmediatez, el querer una solución en ese momento con esta pastilla y no te metes o no te adentras a entender el problema, la raíz de tu estado en ese momento de enfermedad, ¿no? Pues eso creemos. Ok, bueno, en ese sentido, yo soy farmacéutico, estudié químico farmacéutico biólogo y entonces por eso les preguntaba esta situación. Hay que diferenciar al menos entre tres tipos de composiciones, ¿no? El medicamento como tal, que es una sustancia que ya tiene un principio activo, que tiene una funcionalidad específica. Otra cosa que tiene de desventaja las plantas es que son un conjunto de muchas sustancias químicas. No hay digamos, puede haber una líder, pero con el conjunto de las otras sustancias químicas puede hacer un paliativo, puede potenciar, puede disminuir. Y entonces ese es el gran problema de las plantas que en la actualidad se está dirigiendo a los fitomedicamentos. No sé si hayan escuchado lo que son los fitomedicamentos, ¿no? Y entonces, bueno, para explicarlo un poquito, un fitomedicamento solamente es un extracto de una planta o de algún conjunto de plantas. Está estandarizado, es decir, se conoce específicamente la composición química de ese extracto y entonces con eso aseguramos que va a funcionar para las ciertas características o para los padecimientos que queremos. Porque, por ejemplo, lo mencionaban en la discusión, ¿no? Una planta puede tener diferentes sustancias químicas y crece en diferentes climas. Entonces, al tener esas variaciones, la industria farmacéutica dice, no, tengo que aplanar todas esas condiciones para que pueda servir a un grupo muy grande, heterogéneo, de personas y le sea útil a la mayoría de las personas. Obviamente, no va a ser útil para todas, eso es real,
Y bueno, y aquí otra situación. Hablaban de algo que se llama el riesgo-beneficio, ¿no? Muchas veces tienes efectos secundarios, pero como somos un grupo heterogéneo, lo que se busca es que la mayoría de la población tenga eh, el efecto deseado. Entonces, alrededor del 95% para cualquier medicamento es el óptimo para la industria farmacéutica. Si entra en parámetros bueno, menores, entonces se va desechando o se va modificando de tal forma que llegue a ese 95%. Entonces, esto es importante porque muchas veces, y sobre todo en el diseño de las vacunas, y mucha gente antivacunas está entendiendo estos conceptos mal, es que sí tiene efectos secundarios, sí, pero son los menos y son las características menos dañinas o son leves, ¿no? Y entonces se dio este boom del artículo científico que generó un problema que era el autismo y bla, bla, bla. Entonces se generó todo el boom de los antivacunas por, por un mal empleo de varios conceptos. Entonces hay que evaluar un poquito esa parte y es muy importante que la conozcamos para poder discernir, ¿no? De todas las situaciones que nos enfrentemos, sobre todo en las plantas, que a mí, yo soy farmacéutico, pero uso plantas, por eso estoy aquí, me encanta el uso de las plantas. Primero utilizo estas herramientas y después ya los fármacos en última instancia, pero primero es prevenir, ¿no? Como usted lo menciona. Exactamente, esa es la idea. Nosotros lo mencionamos también, no es que estemos ni en contra de no, para nada, No, ni no, de no, la no. medicina moderna, para nada, No, no, ¿no? no. Yo en lo particular, bueno, pues papá, hermana, cuñado, todos médicos, ¿no? La idea del taller era poder asociar un poco tanto los hábitos que tenemos, sobre todo nosotros en ciudad, mala alimentación, que hemos visto, hay un artículo ahora que de un laboratorio donde estuvo Ale, donde se ven que el microbioma de niños indígenas contra el microbioma de los bichos que tenemos en el estómago, ¿no? Contra el microbioma de niños de la ciudad es muy distinto y que la ausencia de ciertos organismos están generando, se ha asociado a la depresión, ¿no? Entonces ahora estamos viendo la depresión infantil, ¿no? Con toda esta, con el contexto obviamente social y todo. Entonces, lo que queremos acercar ahorita en el taller no es nada más la cuestión de poner como estandarte a las plantas medicinales como salvadoras del mundo, sino entender que somos un sistema, somos un sistema en contacto con el exterior y con el interior y que todo va a tener efecto, ¿no? Entonces, la alimentación, el efecto de el control de tus emociones, ¿no? Todo va a repercutir en tu salud. Lo que queremos hacer con el taller y con el uso de esta alternativa de plantas medicinales es, como tú dices, algo completamente de ayuda, de el previo, de cuidarnos día a día y que lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? Hacemos la mención de estas toxicidades y de todos estos puntos que son muy importantes conocerlos, porque muchas veces cuando estamos empezando algo nuevo, pues seres humanos nos aborazamos, ¿no? Y dejamos un poquito de fuera que las concentraciones, voy a tener más, voy a echarle más y entonces voy a tenerlas súper, ¿no? Y por eso lo mencionamos, que hay que tener mucho cuidado con las concentraciones, con las toxicidades y el conocerte para saber qué es lo mejor y no tenemos ni la intención de otra cosa más que acercar esta tradición que la tenemos y que también lo mencionamos la clase pasada, era cuando llegaron los españoles estaban fascinados en el uso
medicinal que teníamos de las plantas, ¿no? Entonces, no estamos peleadas con la medicina con la medicina moderna, lo que queremos es acercarnos a esta otra parte de la medicina ancestral y que siempre ha existido. Que siempre ha existido, mucho, obviamente, mucho antes, ¿no? Y que gracias a ellas tenemos estos principios activos y estas medicinas, ¿no? Pero al final es tratar de llevarnos mejor con lo que tenemos a la mano y que nos va a ayudar. De alguna manera nos beneficia, ¿no? Sí, claro, gracias. Yo no, mi intención no fue pensar que ustedes estuvieran en otro sentido, no me lo crean por ahí, sino nada más era tomar esa nota al calce que es importante. Me pareció muy importante por todo lo que conlleva, ¿no? A veces una pequeña frase cambia todo el trasfondo de toda una excelente plática. Y no estoy diciendo que ustedes están mal o estén bien, solo fue un comentario porque me pareció muy sensato, dado las condiciones en las que vivimos y cómo se ha transformado nuestro mundo en la actualidad por pequeños detalles en la estructura de ideas que nos ha llevado, por ejemplo, a la parte de antivacunas. Lo señalo bastante porque es crítico, ¿no? En nuestra actualidad, ¿no? Ya hay casos de sarampión, casos de rubiola, casos de tosferina que ya se había eliminado y que se puede eliminar con vacunas. Pero pequeños detalles hacen que todo un área de conocimiento se destruya porque alguien lo dijo de alguna manera y quién sabe dónde se encontró esa idea y se extiende, ¿no? Pero las plantas medicinales las seguiré usando y las uso y mi mamá las usa y yo soy una persona que me abro al conocimiento más de ellas. Yo quiero mencionar Sí, algo. muchas gracias, José Alberto, por tu pregunta y por tu comentario. Sí, uno de los objetivos del taller es visibilizar el uso de las plantas medicinales. Y había visto que, no sé cómo se diga, SLV levantó la manita, no sé si tenga alguna duda. Todo bien, gracias. No, por ejemplo, eso que decía José Alberto es importante. Yo creo que todos los que tenemos la fortuna de acceder a conocimientos particulares, de hecho, todos los que somos poseedores de conocimientos, creo que es una gran responsabilidad el compartirlos, porque el conocimiento está para eso, para que se comparta, pero para que se comparta no solo desde la perspectiva de porque me gusta, sino compartirlo el todo como es, ¿no? Y que nosotros como seres conscientes y responsables, nos hagamos cargo justamente de cosas tan vitales como el hecho de mi salud, mis pensamientos, mis emociones, como les mencioné al principio de la charla, no podemos hablar que la medicina, cualquiera que sea, es del todo buena, todo mala. Claro que no. Es una medicina y es global y queda en ti y en tu criterio hacerte responsable de lo que estás consumiendo, así como responsable de tus pensamientos, así como responsable de tus emociones. La única cosa que creo que nos va a ayudar al cambio en general es eso, responsabilizarnos y darnos cuenta que está en nuestras manos el cambiar las cosas que ingerimos, que pensamos, que compartimos, que damos. Entonces, bueno, yo creo que ya se acabó. Hasta aquí se queda esta clase. El té también se acabó. Y la siguiente clase quedamos en terminar las plantas y en continuar con la elaboración de la tintura, y cualquier cosa o duda, pues nos contactan en el chat de Facebook, y ya en la última clase les podremos decir, Paulina y yo, dónde nos pueden localizar de manera personal si es que nos quieren contactar, y pues ya, por mi parte es todo. Pues sí, igual, esperemos que estén en la próxima clase y ya con el material y manos a la obra. Y pues ya, adiós. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Gracias. Chao. Adiós a todos, gracias. Muchas gracias.